Le corresponde el turno a justamente Julio Santander Villalobos. Bueno, muy bien. Gracias. Bendiciones para todos y todas. Bueno, la intervención la voy a tratar sobre un escritor. La vez pasada le hablaba de un escritor que me marcó prácticamente de por vida. José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla, conocido popularmente como José María Vargas Vilas. Fue un escritor polémico en todos los aspectos, desde su nacimiento hasta la muerte. Si nos ubicamos en el nacimiento, para algunos, la información que se tiene es que nació un 23 de junio. Para otros, encontramos que nace un 23 de julio. Todo debido a una interpretación que se da en la partida de bautismo. En la partida de bautismo se dice, me lo permiten, son 3 rengloncitos. Es una partida de bautismo bastante enredada y complicada, las de esa época. Dice, en la iglesia de San Carlos, de la parroquia de la Catedral de Santa Fe de Bogotá, a 29 de julio de 1870, yo, el cura rector más antiguo, bauticé solemnemente a un niño que nació el 23 del próximo pasado. Entonces aquí es donde viene el enredo. El 23 del próximo pasado. Y le puse por nombre José María de la Concepción Apolinar, hijo legítimo de los señores José María Vargas Vilas y Elvira Bonilla. Entonces, en esa interpretación del próximo pasado es donde viene el juego de que algunos consideran que fue el mes de junio y otros consideran que fue el mes de julio. Polémico, también se crea una polémica con relación a la muerte, el fallecimiento. Él muere un 23 de mayo, pero como ya prácticamente ya muere en el ostracismo, en la pobreza, ignorado, le avisan a la prensa hasta el día 25. Entonces, algunos toman la fecha de su muerte como el día 25 de mayo. Entonces, como decíamos, fue un orador que utilizó todos los recursos a su alcance para demoler a los que se oponían a su pensar. Por eso utilizaba la burla. Pero la burla la utilizaba para provocar risa a costa de ese alguien. Utilizaba también la irrisión. O sea, que eso a alguien le provocara risa a los que estaban a su alrededor. El escarnio. En el escarnio era una burla, humillar a sus contendores. Todo esto lo hacía a través de la gramática. La diatriba, o sea, era un discurso oral o escrito en el que con injuria, ¿sí?, o censuraba a sus enemigos. Todo esto lo enfocaba en un particular concepto que él tenía de la gramática. Uno se pone a leer a José María Vargas Vila y encuentra que en esa frase, en esa parte donde es necesario una coma, de pronto él coloca un punto y coma, o coloca un punto aparte. Las palabras, lo que es la palabra soledad, siempre la escribía en mayúscula. Encontrarse desencontrar en cualquier parte de una oración. Bueno, con relación a José María Vargas Vila en sí, decía un filósofo, el hombre es el único animal que se ríe. Y esto lo aprovechaba Vargas Vila para burlarse, como le decía anteriormente, de todos sus enemigos. Lo tiraron de panfletario, porque la mayoría de sus escritos eran breves. También se le consideraba iconoclasta, porque rechazaba todo culto de imágenes sagradas. Incluso algunos lo consideraban nihilista. Nihilista era porque él decía que él no se le arrodillaba a cualquier humano cualquiera. Cuando él tuvo la oportunidad de visitar a un papa, al Papa León XIII, parece. León XIII, ¿sí? Él no se arrodilló. Pues ante el Papa todo el mundo se humilla, la reverencia ante el sumo padre. Él no se arrodilló y le lanzó esa frase.
Luego, porque él tenía su inconveniente con este papa, porque en la parte política, esta era una época, la época de Vargas Vila fue una época de turbulencia política, existían los movimientos contrarios a los que están en el poder. En esa época se llamaba el Olimpo Radical, pero ese grupo del Olimpo Radical eran eminencia. Estaba Diógenes Arrieta, que fue uno de los máximos oradores que ha tenido Colombia. José María Vargas Vila fue otro de los grandes oradores. Y estaba Rafael Núñez, que ha sido, por cierto, el único presidente que ha tenido la región de la costa norte en Colombia. La costa norte solamente ha presentado ante el país un solo presidente, que fue 4 veces, por cierto, durante 4 periodos. Es el autor de la letra de nuestro himno nacional. Y también Núñez en esa época firma un pacto con la iglesia que se llamó el Concordato. En ese concordato decía que por lo menos la religión católica era la religión obligatoria en el territorio colombiano. Esta negociación la hace Núñez con la iglesia buscando de que le anularan el matrimonio, porque Núñez era casado. Luego se separa, entonces como tenía que meter a la esposa como primera dama ante el palacio presidencial. ¿Sí? Entonces él negocia con la iglesia para que le anulen el matrimonio, casarse nuevamente con la otra señora y ya presentarla ante la sociedad bogotana como primera dama de la nación. Entonces aquí venían, aquí era donde se daban las pugnas de José María Vargas Vilas con Rafael Núñez. Él se apodaba el Divino. Esto tampoco le caía bien a la iglesia cuando él se apodaba el Divino. Entonces con esto se echó de enemigos a dos entes, que fue al Estado y a la iglesia en esa época. De ahí le tocó salir desterrado de Colombia. Ella fue para Venezuela. De Venezuela pasó a Nueva York. En Nueva York se encontró con José Martí, ¿sí? Con quien tuvo una gran relación, más que todo por ese pensar anti-yanqui. Y incluso ya Vargas Vila en esa época hablaba de los providenciales. Los providenciales era como él trataba a las águilas del norte. En uno de sus apartes, fíjese, cuando él, por lo menos ya después en su recorrida que él hace, cuando él visita Cuba, me gusta esta frase cuando él dice: llegado de nuevo a las playas oro y azul de esta isla maravillosa, donde la sombra doliente de José Martí parece extender sus brazos para recibirme, recobro el imperio de mí mismo, bendita sea. Con Rafael Núñez, porque fue con el que más tuvo ese choque político, incluso Rafael Núñez llegó a ponerle precio a la cabeza de José María Vargas Vila. Él tuvo que salir de aquí humillado, a escondidas, y fue donde se refugió en Venezuela. Él decía de Rafael Núñez pertenecía a la raza triste de los tiranos filósofos. Era déspota por hastío, excedía en cantar el enojo, tanto como en poseerlo. Su alma era un lago taciturno, sobre el cual reinó el aburrimiento como soberano. Otro amigo, bueno, cuando él está en Venezuela, en una carta de Venezuela, allá se entera que muere Diógenes Arrieta, uno de los grandes oradores y fundadores con él del Olimpo Radical. Entonces, en ese momento, cuando él se entera de la muerte de Diógenes Arrieta, esto lo plasma él en un libro que se llama Ars Verba. Entonces voy a permitirme leerle estas partes. Y cuando la tierra cayó sobre aquel ataúd para devorar aquel vaso de selección espiritual que era ese hombre, yo pensé con Víctor Hugo que ninguna tumba debe ser cerrada sin que una palabra sea dicha sobre ella. Y yo dije estas palabras. Entonces allí es donde surge un famoso panegírico, o sea, un discurso fúnebre, el cual las primeras frases comienzan: señores, la grandeza de este muerto proscribe de aquí la religión. No hay aquí más rito que el rito del cariño. No oficia aquí sino un sacerdote, el dolor. Suplamos las preces de la piedad con las preces de la amistad. Oh, el gran muerto ya se hundió en la sombra eterna, en la tiniebla insondable.
en el abismo infinito. Allí continúa. Es una belleza este panegírico, este discurso fúnebre. Pero fíjense la contradicción. En uno de los apartes dice, aquí las famosas llenas no vendrán a ser con tus huesos el festín de tu venganza. Entonces él se fue despreciado, odiado de Colombia. Entonces él muere desterrado. Pero fíjense esto. En los años 70, con justicia se desarrolló un movimiento de intelectuales que quería traer a Colombia los restos de Vargas Vilas que reposaban en el nicho 7417 del cementerio de la Corte de Barcelona. Así se destruyó uno de los últimos sueños del eternamente incómodo Vargas Vilas. Al traer los restos, se actuó en contra de su deseo profundo. ¿Por qué? Porque fíjense, ya para terminar, lo que él dice con relación a su muerte. Fue el sueño de toda mi vida poder edificar en mi soledad un asilo que amparara mi vejez. Vano sueño, como todos los sueños de mi vida. El destino no oyó mis votos y me ha condenado a envejecer en tierra extraña, bajo cielos extraños, sin poder mirar como míos la tierra que huellan mis pies, ni el techo que cubre mi cabeza. No tendré tumba propia. La pala del enterrador aventará un día mis cenizas de un recinto que no era suyo, y el viento las dispersará. Solo pido al viento misericordioso que no sopla hacia occidente y no lleve un átomo de ellas hacia las playas de mi patria. Yo no quiero ese último destierro. Lloraría de dolor aquel átomo de mis cenizas. Este era el polémico José María Vargas Vilas. No quería hablarle de las obras. Son alrededor de 76 obras completas de José María Vargas Vilas, entre las cuales hay históricas, hay filosóficas, hay novelas. La vez pasada le comentaba de las 2 novelas. Entonces, quedo a la expectativa. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Muy interesante, lo encontré. Muy interesante. Porque el lenguaje que él usa, que usted mencionó, no lo anoté, pero estoy conversando. El lenguaje que él usa, el que dijo usted que usaba es muy de mucho interés literario y como lo que empleaba, lo que decían, y también es un poco del sarcasmo. Él usaba el sarcasmo también. Era muy sarcástico. El escarnio, la ironía, el sarcasmo. La ironía es toda parte del sarcasmo. Entonces, interesante, me llamó mucho la atención. No lo conocía, la verdad, no lo había escuchado nunca. No. Es interesante de leer, por lo que usted relata, cómo él escribió, cómo vivió y cómo fue a morir también. O sea, en el discurso fúnebre, todo lo que, claro, hay que ver mucho más allá motivado por lo que usted ha hablado. Es interesante de estudiarlo, de analizarlo. Sería es un libro que él le hace a Rubén Darío. Lo otro es que para estudiar a Vargas Vilas, en esa época, bueno, ahora está el internet, pero en esa época había que tener un diccionario a la mano, porque utilizaba, diría uno, entre comillas, muchas palabras, muchos términos rebuscados. Incluso en este prefacio que él le hace a la obra de Rubén Darío, él dice: es infusto el silencio que empieza a extender sus alas letárgicas sobre la tumba de Rubén Darío. Solo el ribombar del momotombo, al pie del cual duerme el poeta, interrumpe su silencio. Cuando yo me pongo a leerlo, encuentro solo el ribombar del momotombo. Entonces ya me remito a un diccionario en esa época a ver qué era el momotombo. Y encuentro que el momotombo es una gran cumbre volcánica que está hirviendo en Nicaragua. Entonces dice, ¿cómo había que estar uno que está acompañado de un diccionario para poder encontrar ese significado de tanta palabra? Y lo otro es que era autodidacta, porque en esa época, para poder profesionalizarse, era Europa, porque prácticamente universidades por acá no existían. Entonces la clase pudiente era la que podía viajar a Europa. Entonces la mayoría de esta gente eran autodidactas, que por lo menos creo yo que se aprende más, porque cuando en la cuestión médica,
cuando el médico se especializa solamente, por decir algo en términos así, costeño, castizo, en hueso, solamente sabes de hueso. Y si va uno con un dolor de cabeza, lo primero que le dice, no, hombre, yo de eso no sé. ¿De dónde fulano? Porque yo lo que sé es de hueso. En cambio, el autodidacta está como abierto a todo y se aprende más. Y como dice usted, por ejemplo, yo cuando leo también busco las palabras que no sé el significado. Claro, obvio. No sé el significado tanto en lectura o estudios que... Vocabulario. Entonces, no, y le dan otra... A mí me ha pasado que muchas veces la palabra que yo imaginaba o que creía posiblemente ser no es, y le da, le da un sentido al escrito mucho más amplio, y a uno más comprende o se da cuenta que el lenguaje es tan amplio que se maravilla uno de eso, de palabras que no conoce. Muchas gracias, Julio. A ver, yo quisiera intervenir un ratito. Interesante. Yo, a través de un préstamo de una amiga periodista, me prestó la obra de Vargas Vila, Aura o las Violetas. Se lo recomiendo, es una novela, vamos a decir, hay unos textos, unas cartas, ¿no? Cartas románticas, muy bonitas, y es cierto, es un narrador muy sofisticado en su trabajo literario. Por ejemplo, Aura o las Violetas, que lo tengo acá, dice, solamente voy a leer un pedacito, dice: descorrer el velo tembloroso con que el tiempo oculta a nuestros ojos los parajes encantados de la niñez. Ahí nomás, ¿no? A un lector, vamos a decir, poco experimentado. Oye, ¿qué está diciendo ese pata, no? O sea, es muy interesante. Yo lo recomendaría a ustedes leer Aura o las Violetas, porque lo he encontrado en internet después de más o menos 20 años que lo he andado buscando en librerías, no lo he encontrado, pero sí, gracias ahora a esta tecnología en PDF, lo he encontrado. Para mi mala suerte no está pues la versión completa, ¿no es cierto? Te dan un capítulo, 2, y luego fin. Pero al menos algo he recuperado algún día, y es mi sueño encontrar ese librito, Aura o las Violetas, porque es interesantísimo. Aura o las violetas. O las violetas. Aura o las violetas. Aura o las violetas, no de las violetas. No, un minutico, una aclaración, ¿sí? Disculpa, mi bella dama. Bueno, se leyó Aura o las Violetas. Una belleza, donde pone, yo eso comentaba eso en la clase, bueno, como soy docente, pienso que estoy en una clase. Yo lo voy a buscar. Yo lo comenté la vez pasada, Aura o las Violetas, y le hablaba cómo poner a la mujer por encima de todo. Entonces, les recomiendo también que busque otra obra de una novela que se llama Ibis. Ibis es todo lo contrario. Yo les comentaba la vez pasada, en Ibis él pone a la mujer por el suelo como la peor plaga que existe en el universo. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué dice él? Esa obra, les comentaba también que esa obra en su época se consideró como la Biblia del suicida, porque muchas parejas de enamorados, después que se la leían, se suicidaban. Porque él los ponía en un dilema, ¿sí? Y comenzaba: teme al amor como a la muerte, es alfa y omega, principio y fin de la existencia. Bueno, pero lo que quería comentar era lo siguiente: ¿dónde comienza mi amor hacia a José María Vargas Vila? Resulta que cuando estaba niño, cuando comencé a leer, en la casa vi una obra de Vargas Vila que se llama Copos de Espuma. También se la recomiendo. Copos de Espumas. Mi papá la tenía refundida por allá en una caja escondida y no dejaba que uno la leyera. Entonces, cuando yo comienzo a leer, me causa curiosidad porque él no quería que uno leyera eso. ¿Sabe que lo que a uno le prohíben es lo que uno quiere buscar, experimentar el por qué, el no? Cuando yo me leo Copos de Espuma, son una especie de relatos, pero muy cortos, excelente. Entonces, ya yo comienzo a enamorarme, pero esos amores así de la primera infancia, como se descorren en el velo del tiempo, como lo describe él al comienzo de Aura o las Violetas. Entonces yo en esos amores de infancia comienzo a buscar frases bonitas para mandarle a la noviecita, y la sacaba de ahí de José María Vargas Vila, de esa obra.
Luego se me da la posibilidad de salir del pueblo para la capital de la República. Cuando llego a Bogotá, yo voy con José María Vargas Vila en la cabeza. Y comienzo yo por todo eso, librerías, los agáchates, donde están los libros en el suelo. Y me metía por todos esos agáchates a buscar obras de Vargas Vila. Alcanzo a tener 76 obras, las obras completas de Vargas Vila. Hay uno que lo escribió, no recuerdo el apellido, dice Vargas Vila mejor que Gabriel García Márquez. Y hace un parangón entre el uno y el otro. Y se encuentra mucha afinidad. Se encuentra mucha afinidad en esas obras. Qué bonito. Bueno, entonces ahí se me va metiendo José María Vargas Vila, se va metiendo José María Vargas Vila. Y esa soledad, porque él era un solitario. Y él encontró tanto amor en la soledad, que es el mismo que encuentro yo hoy en día. Mire, yo soy tan feliz en la soledad, no más con la poesía. Y entre otras cosas, como siempre he dicho, no estoy solo, porque está Dios, está la soledad y estoy yo. Habemos tres en ese momento. Entonces uno nunca está solo. Entonces me ha gustado y les dejo la inquietud y ojalá buscáramos esa parte de José María Vargas Vila, pero más que todo el del campo de la novela, porque en el campo político sí es muy cruel, muy soez con toda esa clase gobernante, todos esos tiranos, porque en esa época toda la América estaba llena de solo tiranos y esos eran los que él combatía. Gracias. Disculpa María, ¿puedo hacer una sugerencia? En este Zoom también tenemos la opción de chatear. Yo creo que sería como bueno, de mi punto de vista, que cada uno pusiera lo que uno recomendó o lo que uno habló, el nombre del libro y el autor. ¿Por qué? Porque tú lees el chat y es más fácil que estarlo anotando en el momento, porque realmente yo empiezo a anotar y de repente me pierdo de lo que está hablando. Entonces es una pena, ¿te fijas? Entonces sería interesante que escribiéramos en el chat, por ejemplo, mi nombre, mi libro es tanto y el autor tanto, lo recomiendo. Y a uno ya tiene lo que vamos a buscar. ¿Les parece? Es una sugerencia. Excelente. Bueno, gracias Julio.